Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en la fascinante historia económica de la República Dominicana. Uf, un periodo súper interesante, sin duda. Exacto, específicamente entre 1960 y 1980. ¡Wow! Esos 20 años fueron cruciales. Totalmente como una montaña rusa, ¿no? Sí, llena de altibajos, modelos de desarrollo, crecimiento. Y claro, un poco de inestabilidad política también, ¿no? Para entender esta aventura, Ajá. nos basaremos en documentos académicos, Interesante. análisis históricos ¡Wow! e incluso un documental. Pequeño. Empezamos con la resaca post-Trujillo. Dale. Entre 1961 y 1964. Exacto. Lo primero, hay que entender la estructura económica que heredó la República Dominicana después de Trujillo. ¿Cómo es? Peculiar, por un lado, un Estado capitalista, ¿Ah? pero con fuertes tendencias monopólicas. Monopólicas. Espera, ¿cómo así? Bueno, durante la dictadura, Trujillo controlaba gran parte de las empresas, la producción. Al caer el régimen, muchas de estas empresas pasaron a manos del Estado. ¿Y eso qué significa? Un tipo de monopolio estatal. Ah, ya entiendo. Dentro de un sistema capitalista, claro. Es como si la economía dominicana estuviera atrapada. Exacto. En un limbo. Capitalista en teoría, Sí, pero con el fantasma de Trujillo todavía presente. exactamente. Y eso súmale que la economía dominicana, a pesar de todo, era relativamente próspera. Prosperan. Sí, la producción agrícola, aunque un poco anticuada, Ah. permitía al país ser autosuficiente en alimentos básicos. O sea que, A pesar de la dictadura y su control, la gente al menos tenía comida en la mesa. qué interesante. Claro, pero no todo era color de rosa. No, La economía dominicana también estaba aislada del mundo aislada. por las sanciones impuestas por la OEA, La OEA. la Organización de Estados Americanos, durante la dictadura. Entiendo. Entonces, ¿qué pasó después de la muerte de Trujillo? Bueno, coincidió con una época de cambios a nivel mundial. ¿Cambios? La economía global se estaba abriendo al libre mercado y la República Dominicana no podía quedarse atrás. Claro. Empezó a integrarse al comercio internacional. ¿Y eso qué trajo? Nuevos desafíos y oportunidades, por supuesto. ¿Cuáles fueron los primeros pasos en esta nueva era económica? Lo primero, una rápida recuperación económica. Rápida. En 1962, el PIB creció un impresionante 19.1%. Wow. Casi un 20% de crecimiento en un solo año. Imagínate el impacto después de años de aislamiento. O suena un verdadero boom económico. Sí, la gente estaba emocionada, había optimismo. Y la demanda. La demanda interna se disparó, claro, impulsada por la reactivación económica. Pero yo imagino que ese crecimiento tan rápido también trajo algunos desafíos. Por supuesto, el aumento de la demanda interna provocó un incremento en las importaciones. Ya veo, y eso. Presionó el mercado cambiario. O sea, la gente quería comprar más productos del extranjero. Exactamente. Y eso ponía en riesgo la estabilidad de la moneda dominicana. Exacto. Y aquí es donde la política entra en escena. La política. En 1963, Juan Bosch gana las elecciones presidenciales. Bosch, un personaje clave. Totalmente, con una agenda económica bastante progresista. ¿Y cuáles eran sus propuestas? Bosch tenía una visión socialdemócrata, se enfocó en el reparto de tierras, la construcción de infraestructura, la creación de empleos. ¿Algo más? Incluso logró reducir la deuda externa. Increíble. En tan poco tiempo logró avances significativos. Sí, pero lamentablemente su gobierno duró poco. ¿Qué pasó? Un golpe de Estado en 1963 truncó muchas de sus iniciativas. Qué lástima. ¿Y qué pasó con la economía después del golpe? Con el triunvirato que reemplazó a Bosch, Ajá. la economía dominicana experimentó un giro. Un giro. Los intereses del empresarial importador tomaron protagonismo. O sea que volvieron a mirar hacia afuera. En lugar de enfocarse en el desarrollo interno, Exacto. las importaciones se dispararon, las exportaciones se estancaron. Y la deuda. La deuda externa volvió a crecer tanto con organismos multilaterales como con el Fondo Monetario Internacional. Y esto, por supuesto, tuvo consecuencias para la gente común y corriente. Claro, las fuentes que hemos revisado mencionan que este desequilibrio económico golpeó con fuerza a los sectores más vulnerables. Y aumento de precios en productos básicos. Exacto, agudizó las dificultades económicas para muchos. Una situación complicada. Y justo cuando la República Dominicana intentaba encontrar su camino después de la dictadura. Se encuentra con nuevos desafíos. Así es, y esto nos lleva al siguiente capítulo de nuestra inmersión, la era de Balaguer, entre 1966 y 1977. Un periodo que podríamos describir como un baile en la cuerda floja entre el autoritarismo y la democracia. Exacto, un baile que se reflejó en su modelo económico.
la famosa sustitución de importaciones. Que en ese momento era la sensación en América Latina. Totalmente. Retomamos nuestra inmersión en la economía dominicana y, como decíamos, la era de Balaguer, entre 1966 y 1977, fue como un baile en la cuerda floja, ¿no crees? Totalmente. Y ese baile se reflejó en su modelo económico, la famosa sustitución de importaciones. Que en ese momento era la sensación en América Latina. Exacto. La idea era simple, impulsar la industria nacional para reemplazar los productos que se traían de afuera. Ya veo una especie de independencia económica. Sí, ¿verdad? Suena lógico, pero ¿cómo se supone que un país que venía de una dictadura y con una economía todavía tambaleante iba a lograr eso? Bueno, Balaguer no se anduvo con rodeos. Incentivó la inversión privada, aumentó el gasto público, especialmente en infraestructura. Y la economía despegó. Entre 1969 y 1973, el PIB creció a un ritmo promedio del 10.8% anual. Impresionante. ¿Pero qué costo? Porque me imagino que no todo era color de rosa. Tienes razón, si bien hubo un aumento en las exportaciones impulsado en parte por los altos precios internacionales del azúcar, café y cacao, Ajá. la distribución de la riqueza no fue equitativa. Claro, porque un alto crecimiento del PIB no significa necesariamente que todos se benefician. ¿Qué dicen las fuentes al respecto? Justamente uno de los documentos que revisamos cita a Juan Bosch, quien criticaba que el crecimiento económico no se traducía en desarrollo y bienestar para todos los dominicanos. Bosch siempre fue un crítico de las políticas de Balaguer. ¿Y qué decía exactamente? Señalaba el contraste entre el crecimiento del PIB per cápita y el aumento del desempleo y el subempleo. O sea, En otras palabras, la riqueza no estaba llegando a todos los bolsillos. ya mientras algunos celebraban el milagro económico, otros seguían luchando por sobrevivir. Exactamente. Y para complicar aún más las cosas, el modelo de Balaguer se enfocó mucho en la construcción. En la construcción. El Estado se convirtió en un gran constructor, lo que impulsó este sector y otros relacionados como la producción de cemento y madera. Ya me imagino grandes obras, nuevas carreteras, edificios. Sí, Suena a progreso. sí, pero tuvo un costo. El gobierno controlaba el gasto corriente para financiar estas obras, Entiendo. lo que llevó al deterioro de los servicios públicos sociales. Ahí está. Otra vez vemos cómo las decisiones económicas tienen un impacto social directo. Exacto, y para entender mejor este periodo, nuestras fuentes nos recomiendan un documental que analiza a fondo la era de Balaguer. Un documental. Lo revisaremos luego sin falta. Me encantaría verlo, pero antes hablemos de la llegada de Antonio Guzmán al poder en 1978. Así Un cambio radical después de tantos años de Balaguer, ¿no? Sin duda, con Guzmán y el Partido Revolucionario Dominicano se abre un nuevo capítulo en la historia económica del país. ¿Y qué proponía Guzmán? Había mucha expectativa y ya que era el primer gobierno de la oposición que llegaba al poder después de la dictadura, Claro, y en cuanto a la economía, Guzmán apostó por un modelo centrado en la demanda interna. demanda interna. Aumento de salarios y expansión del empleo, apoyo a la agricultura y a la agroindustria. Medidas que buscaban dinamizar el mercado interno. O sea que en lugar de mirar hacia afuera, como en el modelo de sustitución de importaciones, Ajá, Guzmán se enfocó en fortalecer el consumo interno. exactamente. Y en los primeros 2 años de su gobierno, Sí. el PIB se duplicó. Una muestra del impacto de estas políticas. Increíble. Suena que Guzmán encontró la fórmula mágica para el crecimiento económico. Bueno, no tan rápido. Si bien los resultados iniciales fueron prometedores, el modelo de Guzmán también tenía sus debilidades. Probabilidades. El aumento de gasto público sin una gestión eficiente llevó a un déficit público creciente. Es decir, se gastaba más de lo que se ingresaba, un problema que tarde o temprano iba a pasar factura. Exacto. Además, el desequilibrio en el comercio exterior se agudizó. Oh, El aumento de las importaciones sumado a la subida de los precios del petróleo y las tasas de interés internacionales generaron un déficit en la balanza de pagos. o sea que la economía dominicana, a pesar del crecimiento interno, seguía siendo vulnerable a los vaivenes del mercado internacional. Así es, y para complicar aún más las cosas, la inversión no creció al mismo ritmo que el PIB. La inversión. La fuga de capitales, es decir, la salida de dinero del país por falta de confianza en el gobierno, Entiendo. socavó las posibilidades de crecimiento a largo plazo. Y aquí volvemos a ver la importancia de la estabilidad política y la confianza en el gobierno para atraer inversiones y asegurar un crecimiento económico sostenible. Exactamente. Y este punto nos lleva a una reflexión clave que se repite a lo largo de este periodo, la falta de un modelo de desarrollo económico a largo plazo. Tienes razón, parece que cada gobierno implementaba un modelo que era la antítesis del anterior, generando incertidumbre y dificultando la consolidación de un crecimiento económico estable. Exacto. Y si a esto le sumamos la inestabilidad política que caracterizó este periodo, golpes de Estado, luchas internas dentro de los partidos, el panorama se complica aún más. Es como si la República Dominicana estuviera buscando su camino a tientas sin un mapa claro que la guiara hacia un futuro económico más próspero.
Y en esa búsqueda se enfrentó a diferentes modelos económicos, cada uno con sus propias ventajas y desventajas. Pero eso lo analizaremos en detalle en la próxima y última parte de nuestra inmersión. Y llegamos a la última parte de nuestra inmersión. En esta ocasión nos enfocamos en la República Dominicana entre 1960 y 1980, buscando entender cómo este país intentó forjar su propio camino económico después de la dictadura de Trujillo. Un periodo fascinante sin duda. Para comprenderlo mejor, hay que analizar el contexto histórico, la larga sombra que Trujillo proyectó sobre la economía dominicana. Totalmente, por eso en esta última parte vamos a analizar a fondo el documental Trujillo, el poder de jefe. Buena idea. Ese documental nos ofrece una mirada única a la era de Trujillo, desde sus inicios hasta su caída. Es clave para entender la economía dominicana post-dictadura. Recordamos que Trujillo gobernó por más de 30 años, dejando una huella imborrable en la sociedad. Imagínate. Más de 3 décadas. El documental lo muestra como un personaje complejo, ¿no? Sin duda. Por un lado, modernizó el país. Sí, creó instituciones, construyó carreteras, expandió la producción agrícola, incluso eliminó la deuda externa. Pero a la sombra de este supuesto progreso se escondía una dictadura brutal. Claro, el documental no escatima en mostrar la represión, la violencia, el control absoluto que Trujillo ejercía sobre el país. Es importante destacar que aunque Trujillo impulsó la industrialización, lo hizo a costa de la libertad y los derechos humanos. Exacto. Su régimen se caracterizó por el terror, la censura y la eliminación sistemática de cualquier oposición. El documental también nos muestra cómo Trujillo se valió de diferentes estrategias para consolidar su poder. ¿Cómo cuáles? Se ganó el apoyo de la Iglesia Católica. Ah, sí, otorgándole privilegios y utilizándola como instrumento de control social. Manipuló a la élite económica cooptando a empresarios y terratenientes para que formaran parte de su red de poder. Interesante. Una red de poder muy compleja. Y no podemos olvidar la poderosa maquinaria propagandística que creó. Claro, controlando la prensa y todos los medios de comunicación. Exacto, con un partido único, el Partido Dominicano controlaba todos los aspectos de la vida social y política. Incluso llegó a ser llamado padre de la patria nueva. Increíble. Es increíble cómo Trujillo logró construir una imagen de líder infalible y benefactor, ocultando la verdadera naturaleza de su régimen autoritario. Totalmente, pero a pesar de la propaganda, la realidad era otra. Y el documental nos ayuda a comprender cómo este legado de autoritarismo y control afectó la economía dominicana incluso después de su muerte. Exactamente, la centralización del poder, la falta de transparencia, la corrupción. Todos estos elementos heredados del régimen trujillista dificultaron la construcción de una economía sólida y democrática. Es como si la sombra de Trujillo se extendiera sobre los gobiernos que le sucedieron, limitando sus posibilidades de desarrollo y perpetuando ciertas prácticas autoritarias. En cierto modo, sí, la República Dominicana tuvo que luchar para liberarse de esa sombra para construir un sistema político y económico más justo y transparente. Y ese proceso, como hemos visto en nuestra inmersión, no fue nada fácil. Para nada hubo momentos de crecimiento, pero también de crisis e inestabilidad. La búsqueda de un modelo económico propio que respondiera a las necesidades del país y que garantizara el bienestar de la población fue un camino largo y complejo. Y esa búsqueda, en el fondo, es la historia que hemos explorado en esta inmersión. Exacto. Vimos cómo la República Dominicana después de Trujillo experimentó con diferentes modelos económicos buscando la fórmula mágica para el desarrollo. Desde la apertura al comercio internacional y la rápida recuperación económica post-Trujillo. Hasta la apuesta por la industrialización a través de la sustitución de importaciones con Balaguer. Y luego el giro hacia un modelo centrado en la demanda interna con Guzmán. Cada modelo con sus propias luces y sombras, con sus éxitos y fracasos. Pero lo importante es que, a través de esta experimentación, la República Dominicana fue construyendo su propio camino aprendiendo de sus errores. Y buscando un modelo de desarrollo que realmente beneficie a todos los dominicanos. Sin duda, un proceso complejo y lleno de desafíos. Si tuviéramos que resumir las lecciones que podemos aprender de este periodo de la historia económica dominicana, ¿cuáles serían? Bueno, en primer lugar, la importancia de la democracia y el respeto a los derechos humanos como pilares fundamentales para el desarrollo económico y social. Totalmente de acuerdo. La democracia no solo es un valor en sí mismo, sino que también es la base para un desarrollo económico sostenible e inclusivo. El caso de Trujillo nos muestra cómo el autoritarismo, aunque pueda generar un crecimiento económico en el corto plazo a la larga, destruye las bases de una sociedad justa y próspera. En segundo lugar, la necesidad de construir un modelo económico propio adaptado a la realidad del país que promueva un crecimiento sostenible e inclusivo, donde los beneficios del desarrollo lleguen a todos los sectores de la sociedad.
Un modelo que no se limita a replicar fórmulas extranjeras, sino que se basa en las fortalezas y oportunidades de la economía dominicana. Y para lograrlo es fundamental contar con instituciones sólidas, transparentes y eficientes que garanticen la estabilidad económica y la confianza de los inversionistas. Instituciones que promuevan la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Y por último, no podemos olvidar la importancia de la educación, la inversión en capital humano, como motor del desarrollo a largo plazo. Un pueblo educado es un pueblo más libre, más crítico, más capaz de tomar decisiones informadas y de construir su propio destino. La educación es la clave para romper con los ciclos de pobreza, desigualdad y autoritarismo. Totalmente de acuerdo. Y con esta reflexión final llegamos al final de nuestra inmersión en la economía dominicana entre 1960 y 1980. Un periodo de grandes transformaciones de búsqueda de un camino propio lleno de retos y aprendizajes. Esperamos que esta inmersión les haya permitido comprender mejor la complejidad del desarrollo económico y la importancia de construir un futuro más justo y próspero para todos. Gracias por acompañarnos en esta fascinante aventura a través de la historia. Hasta la próxima.